Bueno, entonces, vamos a entrar a lo que son los números claves a la hora de mirar negocios. ¿Sí? Esto es general para cualquier tipo de negocio. Cuando uno decide tener un emprendimiento, tenemos que trabajar sobre qué ingresos va a generar el proyecto que voy a estar teniendo y qué costos o egresos, ¿sí?, voy a tener. Los ingresos y los costos y los egresos son operativos. Vamos a ver que cuando nosotros hablamos de ingresos, de costos y de egresos, lo que hacemos es una proyección. A veces los proyectos se planifican de manera mensual, otras anuales. Hay proyectos que se piensan a 5 años, otros a 10, otros a 50, ¿sí? Acá no hay una norma, simplemente es que en función a lo que nosotros elijamos, necesitamos estimar qué ingresos va a generar el proyecto que elegí y qué costos y qué egresos va a tener, ¿sí? Y otro rubro muy importante tiene que ver con lo que yo tengo que invertir para que esto suceda, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de estos conceptos, ¿sí? Vamos a empezar con el concepto de ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para estimar ingresos en un proyecto o una startup? ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer, y creo que esto tiene relación con lo que habló Santi en la clase pasada, es saber cuál es el mercado potencial, ¿sí? Cuáles van a ser los posibles clientes que yo puedo llegar a tener, ¿sí? Claramente esto tiene que ver con entender la industria en la que yo voy a estar, ¿sí? Y dentro del sector, ¿quiénes son los jugadores clave? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, si ustedes van a tener un emprendimiento, un proyecto de abrir un consultorio, un hospital, tienen que entender que dentro de lo que es la salud hay jugadores claves, ¿sí? Como pueden llegar a ser, en el caso de prestadores, hay prestadores que hoy están muy bien posicionados, ¿sí? Como puede llegar a ser el hospital italiano, el hospital británico, el hospital alemán, ¿sí? Mismo el hospital austral. Y dentro de lo que es la salud, tenemos también financiadores muy fuertes, ¿sí? Como podemos estar hablando del caso de OSDE o de Swiss Medical, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero lanzar al mercado un nuevo producto o un nuevo consultorio, tengo que tener en cuenta quiénes son los jugadores claves del mercado, ¿sí? Después vamos a estar desarrollando los jugadores completos que están a la hora de tener un emprendimiento asistencial en Argentina, ¿sí? Pero en términos generales, ¿cuál es el mercado potencial, ¿sí? En el cual yo puedo llegar a tener venta, ¿sí?, de mi producto, ¿sí? Y en función a eso los ingresos, y entender la industria o los jugadores claves, ¿sí? Una vez de que hice eso, lo que puedo hacer es planificar la actividad, ¿sí? Planificar la actividad es qué cantidad, ¿sí?, de prestaciones voy a lograr ofrecer, ¿sí? Si en el caso que vamos a desarrollar estamos pensando en abrir una clínica, bueno, yo tengo que planificar qué cantidad de pacientes voy a estar internando por día, qué cantidad de consultas voy a estar realizando por día, ¿sí? Qué cantidad de estudios diagnósticos voy a tener por día, ¿sí? Y a todo eso, yo cuando estimo las cantidades, ¿sí?, le voy a tener que poner un precio, ¿sí? Entonces, el cuarto punto va a ser definir un precio, ¿sí? Por supuesto que el precio tiene que estar en una moneda específica, ¿sí? Yo puedo estar planificando en pesos argentinos, puedo estar también planificando en dólares, ¿sí? Pero lo importante es que tanto mis ingresos como mis egresos estén en la misma moneda, ¿sí? Cuando yo tengo las cantidades y tengo los precios, lo que voy a estar haciendo después es finalmente calcular los ingresos potenciales. ¿Cómo? Multiplicando la cantidad de cada una de las prestaciones que voy a estar otorgando por el precio que estimo que esas prestaciones van a tener, ¿sí? Ahí había una pregunta, creo, en el chat, pero si no, continúo y después vemos las preguntas, ¿sí? Algo importante que vamos a ver acá, pero lo vamos a ver en el ejemplo, tiene que ver con si inflaciono o no inflaciono, ¿sí? Entonces, eso, ahora cuando vayamos al ejemplo lo vamos a estar viendo, ¿sí? Depende también de la temporalidad que le queremos dar nosotros a los proyectos. Temas importantes. No importa cuál sea el proyecto que ustedes tengan entre manos, siempre hay una manera de estimar un mercado, ¿sí? Uno tiene que tratar de buscar
formas objetivas, en la medida de lo posible, de decir qué cantidad de ventas, qué cantidad de prestaciones yo creo que voy a tener. Por ejemplo, si lo que están pensando es tener un centro ambulatorio, bueno, lo primero que hay que ver es en qué zona lo voy a estar colocando, qué poder adquisitivo hay en esa zona, qué cantidad de personas tienen o no tienen prepaga, en el caso de que yo quiera trabajar con las prepagas en Argentina, ¿sí? Y en función a todas esa información es que uno puede, de alguna manera, estimar el mercado que voy a estar apuntando a mi producto, ¿sí? Cuando yo proyecto los ingresos, ¿sí? Lo que voy a estar determinando es qué porción del mercado voy a tener yo, ¿sí? Por ejemplo, les cuento, el Hospital Austral es el segundo prestador más importante en términos de facturación, ¿sí? En Argentina existen dos empresas muy importantes que hacen estudios de mercado en salud, una es Claves y la otra es eMarket. Nosotros en ambos casos, en ambos rankings, siempre estamos segundos, el Hospital Italiano está siempre primero, pero es importante saber del mercado total, que en este caso se mide en facturación en términos de salud, qué porción de mercado apuntamos a tener, ¿sí? Y eso, de alguna manera, nos ayuda, ¿sí? El poder compararnos, el poder hacer benchmark, el poder disponer de lo que creo que voy a tener como ingresos proyectados, me sirve para validar la consistencia de la información. Vamos a hacer un casito, ¿sí? Para, de alguna manera, trabajar en cómo podríamos estimar los ingresos de un centro ambulatorio en Berazategui, ¿sí? Vamos a hacer una suposición, ¿sí? En este centro ambulatorio vamos a estar atendiendo solo 5 especialidades, ¿sí? Vamos a suponer que esas especialidades surgieron a raíz de una encuesta, ¿sí? En la cual vimos que hacía falta médicos pediatras, ginecólogos, patología mamaria, neumonología o traumatología en esa zona, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar sobre el concepto de consulta vestida. Brevemente les cuento qué es la consulta vestida. Cuando nosotros ponemos un centro ambulatorio, siempre tratamos de que el paciente se vaya de esa atención con algún tipo de diagnóstico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los centros ambulatorios suelen tener un laboratorio, suelen tener ecografía, suelen tener otro tipo de diagnóstico por imágenes o procedimientos que hacen que la persona que viene por una consulta específica se vaya con un diagnóstico. Y en ese sentido, la consulta vestida no solo incluye como precio, ¿sí? De lo que voy a ofrecer la consulta del médico, sino todo aquello que ese médico indicó y que el paciente se realizó, ¿sí? Por eso se llama consulta vestida. Fíjense que tenemos distintas consultas vestidas en función a cada una de las especialidades, ¿sí? No todas las especialidades indican laboratorios, no todas las especialidades indican imágenes, ¿sí? Depende la especialidad, ¿sí? Y esto sale simplemente con un estudio que se hace de otros centros ambulatorios con la misma cantidad de equipos. En la columna de al lado tenemos la cantidad actual, ¿sí? Y en la columna siguiente es la estimación que nosotros creemos que vamos a tener de crecimiento de cada una de esas especialidades. Este ejercicio ya lo tienen subido en la carpeta, ¿sí? del HED, que pueden acceder y pueden, mientras ahora lo vamos a resolver en Excel juntos, ¿sí? Pero también ustedes, si quieren, lo pueden hacer en su propio Excel, ¿sí? Entonces, los supuestos es que vamos a calcular juntos la facturación incremental anual del proyecto y que vamos a tener aumentos de un 10% trimestral y que vamos a tener un débito neto del 5%. Mientras salgo del Excel, del PowerPoint y abro el Excel, les cuento qué es el débito, ¿sí? El débito hospitalario es, los financiadores muchas veces no están de acuerdo con lo que nosotros ofrecemos, ¿sí? A nuestros pacientes en términos de salud. Por ejemplo, yo puedo ir al traumatólogo y el traumatólogo me puede indicar que yo me haga una resonancia y una tomografía
¿sí? Y me indica las dos juntas. Entonces el financiador de la salud dice, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? O sea, uno puede empezar de alguna manera a hacerse estudios, ¿sí? Sin necesidad de hacerse estudios más complejos, ¿sí? Entonces uno puede empezar haciéndose, por ejemplo, un estudio de rayos, ¿sí? Y en función a lo que determina un estudio de rayos, poder llegar a una resonancia o una tomografía. En ese sentido, muchas veces lo que hacen los financiadores es, al no estar de acuerdo con las indicaciones que realizan los médicos, debitan la facturación, ¿sí? Y eso es un débito, ¿sí? Hospitalario. Entonces, vamos a ir al ejercicio, ¿sí? Acá están los mismos supuestos que teníamos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es hacer las proyecciones en el Excel, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, lo que son las consultas de pediatría, las consultas de ginecología, neumonología, patología mamaria y traumatología, ¿sí? Las consultas que yo voy a tener en el centro ambulatorio nuevo, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, en pediatría, el 30% de las consultas actuales que tengo en otra sede, ¿sí? Yo estoy pensando que voy a incrementar mi capacidad de consultas, en el caso de pediatría, de un 30%. Con lo cual, lo que voy a hacer es buscar la cantidad actual y multiplicarla por el crecimiento que yo estimo que voy a tener de esas consultas en el nuevo centro ambulatorio, ¿sí? Una vez que ya hice la fórmula, la estiro, ¿sí? Porque esto lo mantengo en principio constante. Por simplificación, esto lo vamos a hacer solamente para un año, ¿sí? Mariana, Entonces, hago sí. una aclaración muy rápida para todo el mundo. Ya pasamos recién el link a donde está el ejercicio, pero la recomendación es que le presten atención a Mariana. Ese ejercicio va a quedar ahí, está en el Google Drive, permanece ahí, pueden jugar y usarlo después o ahora, pero digo, recomiendo que prestemos atención a lo que desarrolla Mariana. El archivo no es necesidad que se lo bajen, ya está el link y se lo vamos a mandar después por email y permanece en el Drive, solo para que sepan que está ahí todo el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Santi. Bueno, entonces ahí hicimos la proyección de lo que son las consultas de pediatría, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con las consultas de ginecología, vamos a decir, ok, yo tengo 2.656 consultas mensuales de ginecología, ¿sí? Yo entiendo, o para planificar el centro ambulatorio de Berazategui, voy a decir que estas consultas van a tener en Berazategui un 15%, ¿sí? Y hago lo Mariana, mismo, sí. perdona una nueva interrupción, pero nos hacen un comentario. Estaría bueno Sí. si mientras mostrás tu planilla, bajás tu cámara, así se ve únicamente tu planilla, porque si no se ve muy chiquitita tu planilla. A ver, tengo que... ¿Ahí les parece bien? Creo que tiene que ver con el zoom, eso, más que nada, porque la cámara, eso lo maneja cada uno en su pantalla. Hacer un poquito más de zoom me parece que referiría. Para que se vean bien los datos, los números. Ok. Sí, Ahí. exactamente. Le Ahí. digo a la audiencia, al que tiene un problema, hay una linita que separa la cámara de Mariana de la planilla. Tenés que pararte en esa linita y correr la linita hacia la derecha, de manera que se achique la cámara de Mariana y se agrande la planilla. Entonces podés ver al mismo tiempo a Mariana y a la planilla en las dimensiones que querés a cada uno. Perfecto. Ahí agrandé la letra, a ver si ahí se ve igual mejor, y después sacamos conclusiones sobre el total. Se ve perfecto en la medida en que las personas achiquen tu cámara y agranden la planilla, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, acá lo que estamos haciendo es calcular la cantidad de consultas, ¿sí? Ya hicimos pediatría, ya hicimos ginecología, ¿sí? Lo mismo después haremos con neumonología, ¿sí? Agarramos el total de consultas de neumonología y lo multiplicamos por el porcentaje que creemos que vamos a tener en esa sede, ¿sí? Una vez que tenemos esto, ¿sí? Después lo hacemos para todos. Lo otro que vamos a hacer es multiplicarlo por su P. Yo les dije que nosotros teníamos que tener en cuenta las consultas, es decir, la cantidad, el Q, ¿sí? Y para calcular los ingresos, ¿sí? Vamos a tener que multiplicarlo por un precio, ¿sí? Ese precio, ¿sí? Que vamos a utilizar es la consulta vestida. ¿Por qué? Porque en ese total yo estoy incluyendo el precio de la consulta y el precio de
todo lo que es laboratorios o imágenes que esos pacientes suelen realizarse y lo pongo como en un combo, ¿sí? Y esto me permite hacer una proyección más ágil de un centro ambulatorio, ¿sí? Por supuesto que en el centro ambulatorio yo tengo que tener el equipamiento necesario para que esa consulta vestida suceda, porque si yo solamente tengo consultorios y el resto lo derivo a otro lado, la consulta vestida no lo voy a tener, sí, voy a tener solo los ingresos de la consulta. Entonces acá vamos a poner la consulta vestida de pediatría, ¿sí? Lo voy a hacer hasta ahí, después vamos a sacar conclusiones. La consulta vestida de ginecología y la consulta vestida de neumonología, ¿sí? Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es estirar este dato, ¿sí? Pero me dan otra información. ¿Qué me dicen? ¿Sí? Me dicen que yo voy a tener, ¿sí?, una inflación del 10% trimestral, ¿sí? Entonces yo tengo que reflejar esa inflación en mi precio, ¿sí?, de manera trimestral. Con lo cual yo voy a tener un 10% de aumento en el mes 4, un 10% de aumento en el mes 7 y un 10% de aumento en el mes 10, ¿sí? Y esto lo voy a tener que reflejar. ¿En dónde lo voy a reflejar? Lo voy a reflejar en el valor de la consulta vestida, ¿sí? Yo estoy asumiendo que los precios de todas mis prestaciones, ¿sí?, van a estar teniendo un incremento del 10% trimestral. ¿Cómo se hace eso? Se toma el precio anterior, ¿sí?, y se multiplica por el incremento, ¿sí?, por 1 más el 10%, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo ya tengo reflejado para el segundo trimestre el incremento del 10% y vuelvo a hacer lo mismo en el trimestre siguiente. ¿Sí? Y fíjense que ya se me va cargando, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con las consultas vestidas de los otros, ¿sí? Fíjense, lo que podemos hacer acá es, no es una clase de Excel, pero si ustedes separan acá y fijan las filas y las columnas, esto nosotros lo que podemos hacer es después ya pasarlo y automáticamente lo tenemos para el resto, ¿sí? Voy a hacer uno más y después ya voy a ir directamente a las conclusiones, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá es, de alguna manera, esperen que me quedó acá, ¿sí? Estamos teniendo un centro ambulatorio nuevo, ¿sí? Estamos estimando qué cantidad de consultas incrementales vamos a tener y cuál va a ser el precio de esas consultas, ¿sí? Lo último que nos queda estimar, y esto ya lo vamos a ver con la resolución, o sea, nosotros acá te estamos estimando 12 meses, es decir, un año, y tenemos la evolución anual, ¿sí? Es decir, lo que nos arroja este ejercicio de manera anual, ¿sí? Lo vamos a ver directamente acá. Yo sé que se debe ver bastante pequeño, pero voy a tratar de hacer un zoom, sobre todo en términos de lo que son los totales, ¿sí? Entonces, fíjense que, esperen que voy a fijar un segundo. Filas acá, en un segundo. Ups. Se lío. Esperen porque se me achicó y quería ayudarlos a que se vea un poquito mejor. Ahí. Ahí estamos. Bueno, entonces, fíjense que nosotros tenemos, entonces, en pediatría, voy a ocultar algunas columnas para ver solo los totales, ¿sí? Fíjense que en este centro nuevo ambulatorio, ¿sí?, voy a tener ingresos marginales. Cuando hablamos de ingresos marginales, hablamos de los ingresos que voy a tener gracias a que yo tenga en marcha este proyecto, ¿sí? Por ejemplo, yo si tengo un hospital en marcha, ¿sí?, como puede llegar a ser el Hospital Británico, ¿sí?, y quiere abrir un centro ambulatorio en Berazategui, acá está viendo los ingresos de la sede nueva,
¿sí? No está viendo los ingresos totales del Hospital Británico del sector ambulatorio, ¿sí? Por eso cuando hablamos de marginales siempre estamos hablando de los ingresos o los egresos que tienen que ver con el proyecto en sí mismo, ¿sí? Entonces fíjense que en total la proyección nos da que tendríamos 67.250.841 pesos de ingresos marginales, que si le aplico el débito, ¿sí? Ese número que nosotros dijimos que los financiadores nos debitaban, lo que hacemos con ese débito, ¿sí? Que asumimos que es del 5%, es descontárselo a los ingresos. O sea que yo asumo que, por ejemplo, en el mes 1 voy a estar generando ingresos por 4.830.000, pero que los financiadores, cuando reciban la facturación, automáticamente nos van a generar una nota de débito para poder debitar 4.588.000. ¿Sí? Que esto es real, esto sucede en lo que es la salud en Argentina. ¿Sí? Bueno, vuelvo a la presentación. Díganme si lo están viendo bien. Todavía no se ve nada, Mariana. Ok. Tu cámara quedó deshabilitada también. Ahora estamos viendo el modo. Hay que cambiar el modo de presentación. Perfecto. Ahí lo modificamos y ya estamos. Listo. Ahí están bien y me ven. Todo perfecto, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, de esta manera, a ver, hicimos un pantallazo acerca de cómo proyectar ingresos, ¿sí? Ahora vayamos un poquito a mirar cómo proyectar costos y cómo proyectar egresos, ¿sí? Entonces, brevemente, veamos qué es un costo o qué es un egreso. A ver, un costo es aquello que yo necesito, un recurso económico que yo necesito sacrificar en función de obtener una cosa, ¿sí? En el caso nuestro, los costos serían aquellos que yo tengo que tener para poder prestar un servicio asistencial. Si estamos en lo que es el centro ambulatorio, ¿sí? Que veíamos recién, yo tengo que considerar como costo de mercadería vendida o costo del servicio otorgado, ¿sí? Porque acá está orientado más a lo que es industria, pero en el caso de los servicios son los costos por el servicio otorgado, ¿sí? Van a ser todos aquellos que tengan que ver con la realización de la práctica asistencial. Si yo lo que estoy ofreciendo es una consulta ambulatoria, voy a tener, por ejemplo, un honorario médico, voy a tener, por ejemplo, un técnico de imágenes atrás del diagnóstico, voy a tener, por ejemplo, un extraccionista atrás, ¿sí? Entonces, todos los costos que tienen que ver con el otorgamiento de la prestación y se relacionen directamente con lo que estoy ofreciendo como venta, forman parte de lo que son los costos de los servicios prestados, ¿sí? Tienen relación directa con la calidad del producto, ¿sí? Y determinan lo que es el margen bruto del negocio, ¿sí? Porque de alguna manera son atribuibles a el acto específico de la actividad asistencial o de la prestación. En el otro lado tenemos los costos o gastos que tienen más que ver con lo que yo necesito en el entorno, ¿sí? Para que esta actividad se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, permiten mantener la operación. Acá estamos hablando, por ejemplo, de los alquileres, de la administración, del área de comercialización, del área de personal, ¿sí? Todo lo que tiene que estar por detrás, ¿sí? Como áreas de soporte para que la prestación se lleve adelante, ¿sí? Por ejemplo, si estábamos hablando antes de un centro ambulatorio nuevo del Hospital Británico, ¿sí? El Hospital Británico en sí mismo ya tiene un área de administración, un área de facturación, un área de sistemas, ¿sí? Y después en sí mismo, yo para habilitar este nuevo centro ambulatorio tengo que alquilar oficinas, ¿sí? Tengo que dimensionar la administración del mismo lugar, ¿sí? Esto va variando de acuerdo a cada una de las industrias. Un concepto importante que tienen que tener en cuenta cuando ustedes planifican es qué es un objeto de costos,
¿sí? Un objeto de costos es a qué yo le voy a estar asignando costos, ¿sí? Existen distintos objetos de costos. Yo puedo llegar a necesitar saber cuáles son los costos de todo el Hospital Austral, o puedo llegar a estar necesitando saber cuáles son los costos de la terapia intensiva de adultos del Hospital Austral, ¿sí? Un objeto de costos puede ser un departamento, una práctica, un proyecto, un servicio específico, un financiador, ¿sí? Querer ver cuáles son los costos que yo tengo con un determinado financiador. O sea, puede variar, ¿sí? Pero lo importante es poder identificar cuál va a ser el objeto que voy a querer asignar costos, porque en función a lo que yo defina, ¿sí? Los objetos de costos demandan recursos económicos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que asignar recursos a los objetos de costos. Vamos a tener que asignar recursos a los proyectos, recursos a las prestaciones, ¿sí? Y esto tiene que ver con la clasificación de costos, ¿sí? Vamos a ver dos muy chiquititas, ¿sí? Si quieren, vamos primero a la clasificación y después volvemos un segundo ahí. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los costos en fijos y variables y cómo se clasifican los costos en directos e indirectos, ¿sí? Un costo es fijo o variable en función a la relación que tiene con la actividad, ¿sí? Un costo va a ser variable, ¿sí? En función a el nivel de actividad, ¿sí? A más pacientes internados que yo tenga en un área de internación específica, un costo variable va a estar creciendo, ¿sí? Si yo tengo una terapia intensiva de 15 camas y tengo ocupadas 13, no es lo mismo que tenga ocupadas 2, ¿sí? A más pacientes internados voy a tener un crecimiento, ¿sí? Un costo variable típico en un área asistencial, un área de internación, puede llegar a ser un medicamento, ¿sí? Los costos, esos son los costos variables en función a cuando los miro de manera total, ¿sí? Varían en función a la actividad. Si yo lo miro en términos de la unidad, ¿sí? Fíjense que los costos variables, o sea, si yo incremento una unidad, voy a estar incrementando en esa porción ese costo variable, por eso se mantienen constantes. Vamos al caso de los fijos, ¿sí? Los costos fijos no varían con la actividad, es decir, que no importa si yo tenga 2 pacientes o 13 pacientes en una terapia intensiva de 15 unidades, yo voy a tener ese costo constante, ¿sí? Un típico caso de costo fijo en un área asistencial, en el caso que estamos ahora de un área de internación, es el plantel de enfermería, ¿sí? Yo el plantel de enfermería lo necesito, ¿sí? Yo voy a estar dotando el área esa con una cantidad X, un ratio cama de enfermeras, en función a la actividad que planifique tener, ¿sí? Puede ser un ratio de una enfermera cada 4 pacientes, una enfermera cada 2 pacientes en el caso de un área intensiva, ¿sí? Ahora, cuando nosotros lo vemos en términos totales, ¿sí? A medida que voy teniendo más pacientes, este costo no varía. Pero lo que sí sucede cuando lo dividimos por las unidades es que ese costo fijo, en la medida que yo tenga más pacientes, se va haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? A más pacientes o a más prestaciones, ese costo se dice diluyendo o haciéndose cada vez menor, ¿sí? Y el otro concepto, los fijos, nada, creo que hay muy poco costo fijo hoy en Argentina. Cuando hablamos de fijo, por supuesto que van teniendo distintos escalones, existen costos fijos con rango corto, medio o largo, de acuerdo a cómo es su inflación, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que son los costos directos o indirectos, ¿sí? Que era la otra clasificación que teníamos, ¿sí? Esta clasificación, la clasificación de costos directos o indirectos, sí depende mucho de mi objeto de costo, ¿sí? Acá me detengo un poco en lo que es la jerarquía de objeto de costo, ¿sí? Yo lo primero que tengo que definir es qué es lo que quiero costear, ¿sí? Lo que quiero costear puede llegar a ser todo un centro médico, como puede llegar a ser el Hospital Austral. Lo que quiero costear es todo un servicio, ¿sí? Como puede llegar a ser el servicio de neurología. Puedo querer costear una prestación. Muchas veces costeamos un paciente, ¿sí? Para ver si una prestación fue o no fue rentable, ¿sí? Y también muchas veces
miramos la rentabilidad de los financiadores, porque no todos los financiadores tienen el mismo precio, ¿no? Y en función a eso hay financiadores que suelen ser más rentables y otros que generan una menor rentabilidad, ¿sí? Pero esto tiene que ver con el objeto de costo y en función a lo que nosotros definamos, ¿sí? Supongamos que seguimos con el ejemplo de la terapia intensiva, ahí vamos a estar haciendo, nuestro objeto de costo es la terapia intensiva y en función a eso, lo que vamos a decir es que la terapia intensiva tiene costos directos. ¿Qué es un costo directo de la terapia intensiva? Es aquel costo, ¿sí?, que es asignable inequívocamente a la terapia intensiva. Por ejemplo, todos los médicos staff que trabajan en la terapia intensiva, ¿sí? Esos médicos están contratados solamente para trabajar en la terapia intensiva del Hospital Austral y por ende son costos directos de ese objeto de costo, ¿sí? Vayamos a la otra clasificación, los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos costos que de alguna manera se distribuyen o se comparten con los objetos de costos, es decir, que no son asignables inequívocamente a la terapia intensiva, ¿sí? Un costo indirecto de la terapia intensiva puede llegar a ser, por ejemplo, el área de facturación de todo el hospital. Puede llegar a ser, por ejemplo, el área de comunicación, recursos humanos, sistemas, ¿sí? Fíjense que hay costos, los costos indirectos no son asignables al objeto de costo que yo elijo, ¿sí? Un costo indirecto de la terapia intensiva es el área de control de infecciones. Control de infecciones es un área específica que tienen la mayoría de los hospitales y vela por la seguridad y calidad de los pacientes, ¿sí? Pero control de infecciones no tenemos una persona por cada una de las áreas que tenemos en el hospital, sino que existe un departamento, ¿sí? Y atiende las infecciones de todas las áreas que hay en el hospital, con lo cual, para la terapia intensiva, control de infecciones viene a ser un costo indirecto, ¿sí? Los costos indirectos se distribuyen, ¿sí?, a través de bases de reparto. Si yo puedo, por ejemplo, distribuir los costos del personal de mantenimiento en función a los metros cuadrados que ocupan cada una de las áreas del hospital. Yo puedo distribuir al personal de la mesa de ayuda de sistemas en función a los tickets que generan cada una de las áreas. Busco matrices de distribución. Igual no quiero entrarme en esto, pero sí es importante saber que cuando yo tengo un proyecto, necesito conocer cuáles son los costos directos que tiene este proyecto y cuáles son los costos indirectos. Me meto un segundo en lo que es el concepto de inversión, ¿sí? Entonces, hablamos de ingresos y hablamos de costos y egresos. Y ahora vamos a hablar de la inversión, ¿sí? Siempre cuando nosotros tenemos un proyecto nuevo, tenemos que estimar la inversión de corto plazo, la de mediano plazo y la de largo plazo, ¿sí? Una primera instancia, ¿sí?, de inversión puede llegar a ser, por ejemplo, el prototipo, ¿sí?, que yo voy a estar teniendo, ¿sí?, o el estudio de mercado que yo tengo que generar para saber la factibilidad de mi nuevo negocio, de mi nuevo emprendimiento, ¿sí? Yo voy a tener que invertir para poder hacer la factibilidad de mi proyecto, ¿sí? Después voy a tener que invertir en aquello que yo necesito desarrollar, ¿sí?, para que mi proyecto se lleve adelante, ¿sí? Voy a estar invirtiendo en equipamiento, ¿sí? Voy a estar invirtiendo en PCs, tecnologías, ¿sí? Depende cada uno de los proyectos que ustedes tengan entre manos, va a ser el volumen de la inversión. Voy a tener que invertir en obra, ¿sí? Entonces, es importante que todo lo que ustedes tengan como inversión lo tengan en cuenta, ¿sí?, a la hora de pensar un proyecto, ¿sí? ¿Cuál es la inversión que necesito para llegar al punto de equilibrio? Ahora vamos a hablar brevemente de ese concepto. Y a medida que voy avanzando, también muchos proyectos no solamente tienen una inversión inicial, sino que a lo largo del desarrollo del proyecto se va desembolsando, ¿sí? En el caso de José Luis, que es fundador del hospital, el hospital nació muy grande, nació con todo su edificio terminado, pero sin embargo, a lo largo de los años, ¿sí?, el hospital abrió distintos pisos de internación, no nació con todos los pisos de internación que tiene, sino que a lo largo de 20 años fue invirtiendo
en nuevas áreas, en nuevos consultorios, en nuevos pisos. ¿Sí? En eso hablamos cuando son desembolsos específicos en el caso de cada proyecto. Y algo importante a tener en cuenta en las inversiones, que no todos tienen en cuenta, es el capital de trabajo. ¿Sí? Esto es importante porque es un impacto muy fuerte que tenemos, sobre todo en Argentina y sobre todo en el sistema de salud, y que tiene que ver con las necesidades de financiamiento. ¿Sí? Ustedes imagínense que nosotros, ¿sí? En el caso de que nosotros, por ejemplo, abramos un centro ambulatorio o una nueva área de internación, lo primero que tenemos que tener, ¿qué es? Tenemos que tener el área, tenemos que tener el equipamiento, tenemos que tener las personas, tenemos que tener contratados los médicos, tenemos que tener contratadas las admisionistas, tenemos que tener contratado el personal de enfermería, ¿sí? Todo eso tiene que suceder antes, ¿sí? Tengo todo listo, todo dotado para poder abrir, abro, viene mi primer paciente, ¿sí? Ese paciente se atiende, ¿sí? Y ustedes piensen que nosotros hicimos toda la inversión, contratamos las personas, atiendo al paciente, esa atención se va a facturar aproximadamente 30 días después y las voy a cobrar entre 60 y 90 días posteriores. Es decir que yo contraté personas, ¿sí? Y tuve que hacer erogaciones 3 meses antes de el primer ingreso fehaciente que tenga yo por la prestación asistencial, ¿sí? Estoy haciendo un promedio general, ¿sí? Pero más o menos tenemos que financiar 90 días, ¿sí? Eso se llama capital de trabajo, ¿sí? Es cuánto dinero yo voy a necesitar, ¿sí? Para soportar mi operación hasta que empiece a generar ingresos, ¿sí? Esto varía, no son todos los proyectos iguales, incluso hay proyectos que tienen capital de trabajo negativo, no nos vamos a meter en eso, pero lo importante es que ustedes a la hora de calcular la inversión tengan en cuenta estos desembolsos que van a necesitar inexorablemente, esto va a pasar, ¿sí? Que los tengan en cuenta y que los incluyan en su inversión. Entonces ahora la idea es hacer un ejemplo, ¿sí? Nuevamente, agarré un caso innovador porque me gustaba mucho. La idea es ponernos un poquito en el papel de personas que tienen un proyecto, ¿sí? De prótesis 3D, ahora les voy a contar un poquito de qué se trata, ¿sí? Y la idea es que me ayuden a calcular los costos, cuáles son costos variables, cuáles son costos fijos y cuáles son los conceptos de inversión que tengo que tener en cuenta a la hora de planificar esta unidad. Yo les cuento un poco y ahí por favor permítanles abrir el micrófono a todos. Les cuento un poquito de qué se trata, ¿sí? Entonces, el proyecto de prótesis 3D es poder atender a pacientes, ¿sí? Haciendo modelos virtuales, ¿sí? Esto se usa bastante en traumatología, se está viendo más en cardiología, hay distintas especialidades que lo tienen, y la idea es poder modelar una prótesis que necesita un paciente específico, ¿sí? Para poder utilizarlo y poder usarlo para una cirugía en un paciente específico, ¿sí? Por supuesto, todas las prótesis 3D que existen son personalizadas, es decir que cuando uno planifica una prótesis, se hace para un paciente específico, ¿sí? Y en función a ese paciente específico es que uno va trabajando con la unidad de planificación en la prótesis de ese paciente, ¿sí? Solamente se usa ante casos complejos, ¿sí? Y lo importante es que acá tenemos como distintos, podemos visualizar 3 tipos de productos, ¿sí? Uno es el modelo virtual, ¿sí? Nosotros tenemos que modelar esa prótesis, ¿sí? Esa modelización, aunque les parezca mentira, es una programación que se hace en un sistema específico, ¿sí? Que claramente se hace en equipo. Ahora vamos a ver quiénes son las personas que tenemos que contratar en el caso de tener un proyecto así. Sirve para planificar, educar y entrenar también a todo el equipo quirúrgico, pero lo importante acá es que este primer producto es el modelo virtual 3D, ¿sí? O sea que yo lo que vendo acá es cómo sería
la prótesis en un sistema, ¿sí? No la prótesis en sí misma, ¿sí? El segundo producto son los instrumentos específicos que el paciente puede llegar a necesitar o pueden llegar a servir para el momento de la cirugía, ¿sí? Esto es bien específico de los médicos, tiene que ver con guías y cortes para la cirugía. Y el último sí sería el implante a medida para ese paciente, ¿sí? Que eso sí precisa una impresión 3D o una impresora 3D, ¿sí? Hablamos que es un concepto innovador, es medicina personalizada, hablamos que es solo para casos complejos, permite explorar nuevos materiales, ¿sí? Hoy por hoy se usan distintos materiales, metales como el titanio, también hay prótesis plásticas y cada vez es más el mercado que se va abriendo en función a eso. Y lo interesante es que es un mercado amplio, ¿sí? Porque al ser un concepto innovador, es difícil de vendérselo a los financiadores, ¿sí? Ahí estamos viendo que los jugadores claves son el centro médico, el servicio que va a estar realizando la prótesis 3D, el financiador, la ortopedia del paciente, ¿sí? Como concepto innovador, la pelea que tenemos mucho en Argentina es que el financiador muchas veces no quiere pagar, ¿sí? Pero sin embargo, en el mundo uno va viendo, ¿sí?, que estas cosas evolucionan, que realmente mejora la experiencia del paciente y que no en todos los casos es más costoso que el método anterior, ¿sí? Entonces, muy chiquitito, acá abran los micrófonos. Querría ver con ustedes las clasificaciones. Les cuento un poquitito, brevemente, el circuito. Entonces acá, ¿quiénes participan? Los cirujanos, participa un ingeniero biomédico, ¿sí?, que es el que trabaja codo a codo con los médicos para realizar los modelajes. Participa el personal de imágenes, ¿sí?, porque a la hora de pensar las prótesis, en todo momento uno está haciendo diagnóstico por imágenes y hay hasta especialistas que se dedican a eso. Todo eso sirve para hacer la planificación de la cirugía, en la cual se hace el modelaje de la prótesis, los instrumentos a la hora de utilizar y realizar la cirugía, y por último, el implante 3D. Si quieren, confírmame, Lucho, si pueden hablar. Sí, están todos habilitados para... Perfecto. ¿A quién se le ocurre un costo fijo, un costo variable o parte de la inversión que voy a tener que tener en cuenta para este proyecto? El que desea hablar simplemente se desmutea del iconito del micrófono que tienen abajo a la izquierda, habla y después nos muteamos de nuevo, así permitimos que todo el mundo siga. Buenas. Uno de los costos fijos que yo veo sería las impresoras y las máquinas para poder, las computadoras, para poder analizar todo esto. Ok, en el caso que vos estás mencionando, o sea, si estás hablando de la impresora 3D o estás hablando de las computadoras, forman parte de la inversión. O sea, yo en la inversión voy a tener que tener en cuenta la impresora 3D y voy a tener en cuenta todo el parque tecnológico que tengo que tener a disposición para llevar adelante este proyecto. Claro, pero me refería al mantenimiento de todo eso. Sí, exacto. El mantenimiento, sí, el mantenimiento es un costo fijo, ¿sí?, que se tiene que asumir en este proyecto. Perfecto. Acá Josefina propone por el chat que como costo fijo se ya ve el personal y asistentes, y como inversión ve los materiales y los equipos. Sí, perfecto, gracias Josefina. Los equipos sí, los materiales, si estás hablando de materiales de cada uno o sea, por ejemplo, de la planificación específica de una prótesis para un paciente, suelen ser costos variables, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo voy a querer imprimir una prótesis en titanio, yo voy a tener un costo, ¿sí?, en ese material, y eso suele ser un costo variable de esa prestación. ¿Qué más? Y hablaron del personal, sí, eso está perfecto, sí, por supuesto, un costo fijo suele ser el caso de, por ejemplo, el ingeniero biomédico o los técnicos de imágenes, ¿sí? Suelen ser costos fijos, o en este proyecto es un costo fijo. En el caso de los cirujanos, pueden llegar a estar a fijo o a variable, o sea, pueden llegar a ser un porcentaje
de la prestación que se venda, en ese caso sería un costo variable, o pueden tener un sueldo fijo por pertenecer a este proyecto, y en ese caso serían un costo fijo. ¿Alguien más? Acá Demián nos dice como costo fijo si sumamos un personal para comercialización específico. Podría ser, en el caso de que yo, esta unidad, tenga una necesidad perfectamente podría ser así. Podría ser, y sería un costo fijo. Bueno, les pongo brevemente, a ver. Marian, te hago de timekeeper, solo para contarte que llevamos una hora de charla. Estamos. Entonces, brevemente, si tuviéramos que hablar de lo más importante, el lugar físico, ¿sí? Si tuviera que alquilar una oficina, ¿sí? Tengo un alquiler mensual, es un costo fijo. El sistema de planificación también, o sea, voy a tener que contratar un sistema específico para planificar. El costo del bioingeniero son típicos costos fijos de este proyecto. Costos variables, los honorarios médicos, ya sea del médico especialista en imágenes o el médico cirujano, el material biomédico que utilizo para cada una de esas impresiones y los gastos de modelaje. Y en el caso de la inversión, hablamos de la impresora, hablamos de los equipos de imágenes. Recuerden el tema del capital de trabajo, ¿sí? Que es lo que hablamos antes. Último concepto importante, el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio económico de un proyecto es, de alguna manera, cuando este proyecto deja de generar pérdida y empieza a generar beneficios. Y el punto de equilibrio es en el momento donde los ingresos son iguales a mis costos totales. ¿Sí? Acá lo tenemos reflejado como el punto en que se encuentra el margen de contribución y los costos fijos. El margen de contribución, recuerden que son los ingresos menos los costos variables. Cuando ese margen de contribución en función a las ventas llega a estar con los costos fijos, ahí es donde me encuentro en un punto de equilibrio, ¿sí? Donde no gano ni pierdo, ¿sí? Mi utilidad en el punto de equilibrio es 0, ¿sí? A partir de la próxima venta voy a ya estar generando beneficios para mi emprendimiento. Y lo último tiene que ver con cómo hacemos para planificar, ¿sí? Un proyecto, ¿sí? Generalmente los proyectos suelen proyectarse por lo menos a 5 años, ¿sí? Entre 5 y 10 años es lo normal, donde uno planifica los ingresos que va a tener el emprendimiento, ¿sí? De acá a 5 o 10 años, los egresos que va a tener también en el mismo periodo. Recuerden que la moneda tiene que ser igual, ¿sí? Eso es importante, o sea, mis ingresos y mis egresos tienen que estar en la misma moneda. Eso me define lo que es el flujo operativo y las inversiones que voy a tener que realizar para poder llevar adelante nuestro emprendimiento, ¿sí? Ustedes tienen, Santi les va a facilitar en la carpeta, un modelo de planificación económica y financiera que propone el IAE, en el cual ustedes tienen distintas solapas donde pueden estar planificando la actividad de su emprendimiento, tienen hasta 3 productos, pueden planificar las personas que van a contratar, los sueldos de esas personas, los costos variables, la inversión, y en función a eso las mismas solapas les van generando la proyección de los ingresos y los egresos de su emprendimiento. Es bien didáctico, bien sencillo y está todo explicado ahí, así que lo ponemos a disposición para que ustedes lo utilicen. Ahí me sumo, Marian, a tu comentario. Les acabo de poner en el chat el link. De cualquier manera, después también lo refrescamos por email. Pero de nuevo, este es un modelo extraordinario que desarrolló a lo largo del tiempo el Centro de Emprendedorismo del IAE, lo cual está muy bueno para todos aquellos profesionales que no tengan formación financiera y digan, bueno, ¿cómo encaro un Excel tan complejo sabiendo que tengo que tener en cuenta todas estas cosas que nos cuenta Mariana, con todos los formuleos y todo? Entonces, está bueno porque uno es un Excel ya preparado, que uno puede entrar, jugar con datos y ver distintos escenarios que se arman para su proyecto de inversión. No importa que sea una empresa nueva o un proyecto de inversión. Así que les recomendamos, de nuevo, eso permanece en el Drive. Está el link acá en el chat, pero también se los vamos a mandar de nuevo por email.